cuando Jesús regrese, los hijos de Dios gozarán de la experiencia de la glorificación. Eso solo tendrá lugar cuando Jesús regrese. Amén. Será necesaria una transformación, ¿cierto? Pero bueno, todo eso nos introducirá a esta experiencia linda de la glorificación, y solo así podremos participar del cielo y de la eternidad. Ahora, antes que eso ocurra, Dios necesita hacer un trabajo en el hombre. Dios necesita hacer un trabajo en él. Y ese trabajo se entiende como justificación y santificación. Justificación y santificación. ¿Ok? Entonces, podríamos decir que no habrá glorificación sin justificación y santificación. Yo sé que muchas veces hemos escuchado hablar de la justificación, de esa obra maravillosa que Dios hace al perdonarnos, ¿cierto? Pero muchas veces no tenemos en cuenta o descuidamos esa etapa intermedia entre la justificación y la glorificación, que es la santificación, que no es otra cosa que la transformación que Dios debe obrar en los futuros ciudadanos de su reino. Sin santidad, escrito está, nadie verá al Señor. Entonces, insisto, de santificación quizás hemos escuchado hablar, ¿cierto? Es la experiencia linda de la cual el ser humano goza cuando acepta a Jesús, su sacrificio, su redención. ¿Ok? Sin embargo, necesitamos también tener en cuenta, ¿qué cosa? La santificación, ¿cierto? Es el después. Es no otra cosa que la reivindicación del carácter de Dios en sus hijos. Santificación. Requisitos previos: justificación, santificación, para poder disfrutar de la glorificación. ¿Estamos? Bien. Yo quiero que hablemos un poquito de ese primer paso. No está de más recordar, ¿sí? Saben, hermanos, que como hijos de Dios a través de la historia nos hemos confundido, incluso en el primer paso. Todos esperamos la glorificación y a veces nos hemos enredado históricamente con el primer paso, la justificación. Tan importante es que la sierva del Señor habla de la justicia imputada y la justicia impartida. Ella va a decir que la justicia imputada no es otra cosa que nuestro derecho al cielo, el pasaporte, cuando llegamos a ser aceptos en el amado. La justicia impartida es nuestra idoneidad para el cielo. Y ahí es donde algunos llegan a ver la justificación como sinónimo de santificación. Justicia imputada, nuestro derecho al cielo, el regalo de Dios. Justicia impartida, santificación. ¿Ok? Nuestra idoneidad para el cielo, santificación. ¿Estamos? Entonces vamos a ese primer paso, justificación. ¿Por qué digo que como hijos de Dios nos hemos enredado de tanto en tanto? ¿Saben que fue necesario para el año 1400, 1500 que se reivindicara el mensaje de la justificación por la fe? ¿Por qué creen que fue necesario que Dios levantara a Lutero y nos devolviera eso, ese concepto? Hermanos, a través de siglos y más de un milenio, el sistema religioso imperante quiso fomentar la idea de la justificación por las obras. Y no fue sino hasta la época, o Martín Lutero mejor,
quien vivió en carne propia el querer justificar su vida, su accionar, su experiencia ante Dios a partir de las obras. Y él entendió que nada valía. Hasta que por fin se encontró con Romanos, la epístola, y recordó que el justo por la fe vivirá. Y el gran aporte de Martín Lutero al mundo cristiano fue reivindicar este mensaje precioso de la justificación. ¿Estamos? Ahora, en la iglesia primitiva adventista, ustedes saben que una cosa linda que Dios hizo en su iglesia adventista fue reparar portillos y reivindicar algunas verdades que habían sido sepultadas por la tradición. El sábado, el santuario, el estado de los muertos, el milenio, el mensaje de los ángeles, el don profético. Los pilares de la fe. Pero ¿qué ocurrió? La iglesia se abanderó tanto de estos temas, tanto, que ya no tenés hermanos. En el contexto de la iglesia primitiva, algunos teólogos llegaron a decir: es necesario bautizar al adventismo en el cristianismo, porque se habían tornado legalistas. ¿Sí notan por qué les digo que nos ha costado? Y no fue hasta el año 1888 que Dios levantó a dos jóvenes y ellos trajeron de vuelta el mensaje de ¿qué? De la justificación por la fe. Y a partir de entonces aparecen libros inspirados como el de todas las gentes, el camino a Cristo, el discurso maestro, todos esos mensajes que ponen a Jesús ¿dónde? En el centro. Y la sierva del Señor nos recuerda que el mensaje de la justificación por la fe atraviesa el mensaje de los tres ángeles. Entonces, ¿sí notan cómo nos hemos enredado? ¿Saben? Nuestros pioneros de iglesia. Es más, ahora me hizo ruido, pero si no estoy mal, creo que era Elena de White. Tenía un cuadro en su casa y en ese cuadro estaba ilustrada en ciertas, digamos así como, ¿cómo decir? En ciertas etapas el plan de redención. Eran varios cuadros en el mismo cuadro, o escenas mejor, escenas. Y en ese cuadro, ¿qué estaba en la mitad? La ley. La ley. Cuando se reivindicó el mensaje de la justificación por la fe, tuvieron que hacer un retoque de cuadro. Ustedes pueden buscarlo. Y entonces a la ley no la borraron, la hicieron a un ladito, pero en la mitad pusieron la cruz. La cruz. Ahí inicia toda la experiencia de la fe. La cruz. El mensaje de Jesús. La justificación por la fe. Yo quiero, hermanos, ilustrar la importancia de este tema a partir de un relato. ¿Sí? ¿Qué mejor que los relatos que hacen las cosas sencillas y nos recuerdan en qué consiste este proceso de la justificación? ¿Ok? Vamos a ir. San Lucas capítulo 19, por favor. San Lucas capítulo 19. Y consideremos a través de la historia de este personaje la obra maravillosa de cómo Dios justifica al culpable, cómo Dios justifica al pecador, cómo Dios justifica al otro. ¿Estamos? Recuerden esto: el justo por la fe vivirá. Necesitamos ser justos, aceptar este regalo por fe. Pero hablemos un poquito de este asunto. San Lucas 19. ¿Quién es el protagonista de esta historia? ¿Conocen la historia? Saqueo. Sí, Saqueo. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver don Saqueo con esta cuestión? Pues mucho. ¿Ustedes saben qué significa Saqueo? El nombre es Saqueo. Porque ustedes saben que todos los
nombres en la Biblia tienen un significado. El otro día alguien por ahí tratando de encontrar un significado, a partir del sonido dijo: Zaqueo significa saqueador. Como el método que usamos para aprender inglés, ¿no? Como que tratamos de buscar algo por ahí que nos asemeje. Bueno, saqueo no significa saqueador. Saqueo significa justo. Justo. Eso significa saqueo. ¿Qué sabemos de saqueo? Vamos a recordarlo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía causar la multitud, pues era pequeña estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraron, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mi bien doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se le devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Saben, hermanos? Los padres hebreos, cada vez que ponían un nombre a sus hijos, realmente a través de ese nombre había un proyecto de vida. ¿Cómo se llamaría el niño que nacería? Jesús. ¿Qué significa? Salvador. ¿Y qué hizo ese niño? Salvarnos. ¿Cómo se va a llamar el niño? Elías. ¿Y qué significa? Jehová es Dios. ¿Y qué consistió la vida de Elías? ¿En qué consistió? En reivindicar a Dios entre su pueblo. Recordarles que Jehová es Dios. Hermanos, todo padre hebreo, israelita, judío, cuando ponía un nombre a sus hijos, detrás de ello había un proyecto de vida. Con el griego no ocurría lo mismo. Con los griegos los nombres se ganaban. Fulano se ganaba el nombre a partir de alguna situación. Con los hebreos el nombre entrañaba un proyecto de vida. Y pareciera que aquí, con Zaqueo, la cosa no se dio. Imagínense, conocemos la historia. Saben que el pueblo judío, en los tiempos de Jesús, ellos dividían las personas en dos grupos: pecadores y justos. No sé quién era el que estaba diciendo este sí y este no, pero bueno, estaba esa clasificación. Este es el justo y este es el pecador. Pero resulta que los publicanos eran una categoría aparte de pecadores. Por eso cuando se hablaba de quiénes no van a ir al cielo, se decían los pecadores y los publicanos. O sea, como que no entraban en la bolsa de pecadores, eran a otro nivel. Y ahora qué hablar si tú no solamente eres el publicano, sino que eres el jefe. Hermanos, yo creo que esto del bullying solo el nombre es actual. Pero para mí esa cuestión siempre existe. Siempre.
Y digo esto porque yo creo, hermanos, que en el contexto en el cual Zaqueo se desenvolvió, cualquier cosa, creo yo, menos que lo llamaran Zaqueo. Porque decir Zaqueo era decir justo. ¿Y quién le quería decir justo a un bandido como Zaqueo? A un ladrón. Al jefe de los ladrones. ¿Quién le quería decir justo? Sumado a ello, la Biblia lo dice, tenía un elemento físico. ¿Quién se iba a tomar en serio a este traidor nacional? ¿Quién? Sin embargo, y aquí es donde yo quiero comenzar a puntualizar la manera como Dios comienza a obrar a la hora de justificar al hombre. Porque la Biblia dice que Zaqueo llegó a ser un hombre justo. Llegó a ser un hombre justo. La sierva del Señor comenta que Zaqueo había escuchado hablar de Jesús. Y había escuchado hablar de Jesús, de que él no hacía acepción de personas. Para Jesús todos estaban en pie de igualdad. No había rico, no había pobre. No había justo, no había pecado. Intelectual, ignorante. Todos eran su objeto supremo de compasión y de redención. A tal punto había escuchado Zaqueo hablar de Jesús, que se enteró que Jesús comía también con los publicanos. Y por si fuera poco, entre los discípulos de Jesús se contaba a un ex publicano. ¿Quién será Jesús? Yo quiero conocer a ese personaje. Por eso cuando Zaqueo se enteró que Jesús estaba en Jericó y ahora pasaba y se estaba yendo, él quiso verlo, quiso conocerlo. La sierva del Señor también agrega, aparte de eso que había escuchado Zaqueo de Jesús y cómo estaba para todos, la sierva del Señor comenta que el Espíritu de Dios estaba obrando en la vida y el corazón de Zaqueo. Y Zaqueo no estaba haciendo, en este caso omiso a la voz del Espíritu Santo. Y esto fue lo que le impulsó a ir a ver a Jesús. E incluso a hacer la locura que hizo. Porque un hombre en el estatus de él no se iba a exponer de la forma como lo hizo. Se subió a un árbol. ¿Qué impulsa a un hombre con el perfil de Zaqueo a hacer lo que hizo? Sino la obra maravillosa del Espíritu de Dios. La gran sorpresa de Zaqueo va a ser que, estando en el árbol, cuando él simplemente quería ver a Jesús, el texto bíblico dice que Jesús hace parar la multitud, frenar, y ahora Jesús, ¿quién lo mira? ¿Quién lo mira? Zaqueo quería ver a Jesús y ahora Jesús corresponde a esa mirada. Y ahora la sorpresa va a ser grande, porque Jesús no solamente quiere mirar a Zaqueo, ahora Jesús le va a decir qué cosa. Voy a comer a tu casa. Justo, desciende, porque hoy es necesario posar en tu casa. Justo. Pero es así quizás me llamaron mis padres cuando era chico. Yo soy justo. Zaqueo el Señor lo hizo. Y yo me imagino que ese muchacho fue en el aire caminando. No se la creía. Rumbo a su casa, en compañía de quién? De Jesús, el hombre que me imagino muchos entre esa multitud hubiesen querido tener ese privilegio. Jesús en su casa. Pero él, ¿en serio?
no solo él está pensando, también la multitud. Y esa multitud no se aguanta y comienza a dar rienda suelta a lo que hay en su mente. Comienza a murmurar. Y la murmuración va hacia quién? A Jesús. Ya no tratan con Zaqueo, ya Zaqueo es un caso perdido. Ahora están hasta frustrados con Jesús. ¿Cómo es posible que Jesús se digne ir a la casa de quién? De un pecador. En este relato solo se dice que Jesús le había dicho a Zaqueo, justo, lo llamó por su nombre, con dignidad, desciende, vamos a casa, a tu casa. Pero ante la murmuración y toda esta situación que se está presentando, ahora el texto bíblico dice que Zaqueo es el que hace parar a la multitud. Y ahora dice algo. ¿Qué dice él? Señor, he aquí la mitad de mis bienes. Doy a los pobres. Y sin algo he defraudado a alguien, como lo indica la ley, lo devuelvo cuadruplicado. Hermanos, Zaqueo se había encontrado con la perla de gran precio, como dice otra palabra. Zaqueo se había encontrado con la perla de gran precio y él estuvo dispuesto a vender todo. Zaqueo quedó pobre, pero había comprado, había adquirido, se había quedado con la perla de gran precio. Hermanos, permítanme abrir un paréntesis. Qué interesante cuando un ser humano se encuentra con Jesús de verdad. Qué interesante. ¿Qué tiene Jesús que lleva al ser humano a ser sincero consigo mismo? Jesús no lo señaló. Jesús no le recordó su vida. Jesús lo conoció, pero lo trató con dignidad. Hermanos, la dignidad hacia otro puede ser más que murmurar o un dedo que se mueve. Zaqueo, eres un ladrón. Yo lo sabía. ¿Zaqueo está perdido? Sí. ¿Hacía un impacto eso en materia de redención, de reivindicación en la vida de Zaqueo? Yo recuerdo en mi lucha con mi pobre madre que me tuvo que aguantar cuando era adolescente. Y ustedes también lo vivieron, tranquilos. Ustedes saben qué era que quizás papá o mamá te dijera eso así, bajando, y a veces hasta castigo. Y yo recuerdo que en algún momento yo llegué a decir, no, mamá, usted dígame y haga lo que quiera, total, ya no me duele. Porque como que uno se va por tiempo, ¿no? Sin embargo, el apóstol dice, padres, no desesperéis en Dios. Ahora tú sigues, porque no se logra nada. No se logra nada. Pero también recuerdo a veces que mi mamá me habló con amor. Me habló con compasión. Yo recuerdo que en esos contextos hice cosas que ella nunca se pudo haber imaginado. Era simplemente cuestión de tratar con dignidad. No porque ella fuera la mamá o por dignidad. Jesús trató a Zaqueo con dignidad. Y ahora vemos a Zaqueo no haciéndose el desentendido ni loco. No. Porque Jesús viene a salvarnos de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Y si eso que él había vivido iba a ser un impedimento para que Jesús fuera a su casa, arreglemos este problema de una vez. Hermanos, todo esto es posible gracias a la experiencia de la justificación. Que no es otra cosa que lograr de Dios en favor del hombre. ¿Qué había hecho Zaqueo para que Jesús lo llamara o lo reconociera justo?
¿Merecía el trato benévolo? Bueno, la gente murmuró y con razón. Pero el Espíritu de Dios estaba orando. Jesús había escuchado hablar del trato de Jesús. Pero Zaqueo había escuchado hablar del trato de Jesús para los pecadores. El amor de Cristo impactó la vida de Zaqueo. Y ahora lo vemos. Y ahora lo vemos. Y aquí viene algo muy bonito. Y es saber que esta justificación y la evidencia de la reivindicación a través de la confesión del pecado va a alcanzar a la familia. Porque ese acto va a llevar a que ahora Jesús una vez más tome la palabra. En el encuentro con Zaqueo, Jesús se lo había dicho: Zaqueo, date prisa, vamos. Pero ahora vemos a Jesús diciendo qué cosa. Hoy la salvación ha llegado a esta casa. Porque cuando Jesús me justifica, no solo lo hace pensando en mí, sino también lo hace pensando en la obra maravillosa que Él quiere hacer a través de mí, comenzando con quiénes, con las personas que digo amar. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Nosotros no pensamos como los evangélicos. Nosotros no creemos que porque el papá es creyente, que ahora todos los hijos no. Aquí viene el fruto de una vida de aceptación, de perdón, de purificación, de santificación, de testificación. Esa maravillosa transformación es lo que lleva al hijo a decir: papá, ¿qué le pasó? La cosa, ¿qué pasó? Ese testimonio lo que lleva a que la casa, el hogar, también sea benefactor de esa salvación y quieran gustar de ella. Y el texto bíblico termina diciendo, hermanos, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Parece un texto aislado, tan aislado que muchas veces lo utilizamos, porque es lindo. Pero el contexto de ese relato, tiene que ver con la experiencia de Zaqueo, que no es otra cosa que, hermanos, la búsqueda de Jesús hacia el perdido con un fin: justificarlo. Y una justificación completa: justicia imputada y justicia impartida. Justicia imputada, derecho al cielo. Justicia impartida, idoneidad, santificación. Todo eso ocurrió en ese camino de un árbol a la casa. Yo me río porque muchos adultos se rompen la cabeza y escriben cientos de libros para aplicar esto. La obra linda y maravillosa que Dios quiere hacer en todo aquel que solo necesita un requisito. ¿Sabe cuál es el requisito para poder ser justificados? ¿Cuál es? Está perdido. ¿Cuál es otro? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Todo esto es obra del Señor. Todo esto es obra del Señor. Ese frase dice que en este plano de justificación, de santificación, no hay un solo hilo de obra humana. Todo es gracias a la bendita gracia de Dios en favor del hombre. Ahora, hermanos, y cuando eso ocurre en nuestra vida, es el plan de Dios. Cuando eso está ocurriendo,
hace eso digno de querer arreglar la vida de los demás? ¿Me hace eso digno de... ¿Saben, hermano, que yo me admiro y me da tristeza? Ustedes vean a los hijos de Dios, a esos hombres que tuvieron el privilegio de estar cerca de Dios. En teología se llama la teofanía, tener un encuentro con Dios. La pasaron muy mal, piensen en Daniel, piensen en Jacob, piensen en Moisés, piensen en los grandes hombres de Dios que tuvieron el privilegio de estar cerca de Dios, de escuchar su voz. La pasaron muy mal, se sintieron morir, y cuando salieron de esa presencia, de ese encuentro, ¿cómo era? ¿Será que eso lo autorizó para decir esto es así, esto es así, usted pecador, usted otro? Y el Señor cara a cara y ha sido librada mi alma con misericordia. Hermanos, todo aquel que realmente está cerca de Dios, la humildad es un rasgo característico. Es un rasgo característico. Por otro lado, la soberbia es la iglesia máxima de que no pasa nada. El orgullo, la ligereza. Yo una vez conocí a un hermano que dejó de comer carne por comer brócoli y ahora era el más perfecto en la iglesia. ¿Sí? Yo llevo 22 años comiendo brócoli y se me sale lindo todavía. Como también he sido testigo de ver las cosas lindas de mi vida, tampoco nos tiremos tan abajo. Yo sé que el Señor ha hecho cosas lindas en cada una de nuestras vidas, pero eso lo debemos a su gracia, que es suficiente, que viene a mi encuentro, que yo no lo busco, y que será lo que nos capacitará para algún día poder disfrutar de esa tan anhelada glorificación. Dejemos alcanzar. ¿Cómo se justificará la obra de Dios? ¿Cómo? ¿Qué somos? Pero no se preocupen. La iglesia que Jesús está, ¿dónde? A la puerta. ¿Y por qué no le hablas? Porque yo le dije cada rato, esto es un tema que nos ha costado como hijos de Dios. ¿Saben, hermanos, que una de las grandes críticas de Dios para con su pueblo ¿cuál fue? Este pueblo de labios. Y era la crítica, no la pagamos. Y en los días de Jesús, tuvo que decir, ¿saben ustedes a qué se parecen? ¿Y a quién se lo dijo? A su pueblo. Ustedes se parecen a un sepulcro blanqueado. Y ellos se veían bien vestidos, orando, ayunando y diezmando. ¿Cómo? Por eso lo dijo. ¿Cómo se justificará la grandeza? Jesús resumió su ministerio diciendo que había venido por las ovejas. ¿De dónde? ¿Ovejas perdidas de dónde? De su pueblo. Su pueblo. Ahí estamos nosotros. Y Dios nos conoce en lo más íntimo. Pero hermanos, ahora, Dios nos conoce en lo más íntimo.
impacto del acercamiento de Jesús a mi vida. No tratemos de hacer ajustes a nuestra acomodo, porque eso sería justificación por obras. Permitamos que Dios obre en nosotros, que el amor de Cristo nos motive, que su Espíritu obre en y a través nuestro. Recuerden, hermanos, Dios está empeñado en su obra. Santificarnos, santificarnos. Para que muy pronto esto que tanto anhelamos, somos adventistas. ¿Soñamos qué cosa? Con estar en el cielo. Y allí seremos glorificados. Sin embargo, necesitamos los requisitos previos: justificación y santificación, obra maravillosa de Dios a través de su Espíritu en nosotros. Amén. Déjense creer por Dios. Déjense. Dejemos que Él quiere reivindicar su carácter.